Hello guys. Okay, so today we're gonna start with our second topic for the second term. Okay, so it's as we're gonna be working with something that we call modal verbs, right? So here we have an introduction. It says today's lesson will be about modal verbs, and then it says, do we need to take note? May we start after lunch? Okay, so maybe you have something about it. It says modal verbs. We're gonna be expressing obligation, advices, necessity, and permission. Okay, so you see here what is an obligation? Obligación in Spanish. Okay, advice. Another way to say advice is suggestion. Do you know what is a suggestion? Sugerencia, very good. Now we have necessity. Okay, that's something that you need, algo que necesitas, necesidad. And permission, cuando necesitas pedir permiso o das permiso para algo. Okay, that's what we're going to be working, or that's what we're going to be learning about grammar. Right, so right here we're going to start with obligation. So you got to do what you got to do. So it says over here on this side, if you can see, it's a little bit small. We're going to be using two of them. The first one we're going to be using is have to, and the next one is going to be must. Those are the two modal verbs we're going to be using. Then I'll have my explanation over here. So I'm going to explain you what is the use for each one. I have to, I don't have to. So, three things. Have to, we use it first when we're talking about all kinds of obligation, okay? Have to significa tener que, o tener que, más o menos es lo que significa. Entonces, dice que se utiliza para todo tipo de obligaciones, es decir, obligaciones generales, obligaciones personales, simplemente se utiliza para todo. Tengo o no tengo que hacer, ¿ok? Then it says that is used in all of the tenses. When we're talking about tenses, we mean present, past, or future, ¿ok? Presente, pasado, futuro, es a lo que me refiero con tenses, que son tiempos gramaticales. It says, here we have an example. It says, I have to fix the kitchen tap. Tengo que arreglar la grifería de la cocina. Entonces, fix significa arreglar o repair. ¿Listo? Reparar. Y como se dan cuenta acá, tenemos ese have to. Si se dan cuenta, veanlo acá, está have y to. Así como lo tenemos allá arriba, have to. Y está todo igualito, ¿listo? Después de eso me dice que el verbo debe estar de la misma, en su forma base, o sea, en la forma normalita que no cambia, no tiene ningún cambio, mírenlo acá. Fix, no le estoy agregando ni S, ni le estoy agregando ed, no le estoy agregando absolutamente nada, el verbo queda siempre igual, ¿sí? Then we have another example over here. It says, do you have to do it yourself? Les voy a mostrar aquí, les estoy mostrando como todos los tiempos que se utilizan o algunos de los tiempos en los que se utilizan y algunos ejemplos de cómo se utiliza ese have to. Entonces, como tal, la pregunta dice, ¿tienes que hacerlo tú mismo? Entonces, nuevamente, have to doesn't change and the verb, el verbo está igualito en su forma base, no cambia. Okay. Now, over here, it says he has to wear a helmet at the skate park. Okay, skate park, para los que no saben, parque de patinaje o espacio para patinar. Helmet es el protector que ponemos en la cabeza, o sea, el casco que nos ponemos en la cabeza para evitar golpes fuertes en la cabeza. Pero entonces tenemos una variación. ¿La identificas? ¿Es posible que la identifiques? Muy bien, si la identificaste, es este has. ¿Por qué cambia? ¿Por qué cambia ese have por un has? Como estamos hablando de que es una regla, que es algo que siempre se aplica, que es un hecho 100% real, debe estar con has. ¿Por qué? Porque está en presente simple, así como yo les explicaba la clase anterior, ahí estamos haciendo
uso de el presente simple. Entonces, have es un verbo irregular en el caso del presente simple y lo que hago es quitarle la V y la E y le pongo una S y ahí ya me queda aplicada la regla del presente simple. Entonces, has to, nuevamente el to siempre lo va a acompañar, has to, y tenemos al ladito el verbo wear, que es wear, usar, pero usar ropa. O elementos que pues hagan parte de nuestro vestuario, en este caso como es el vestuario para el patinaje, para ir a patinar, entonces por eso se utiliza ese wear. Y nuevamente está en su forma base. Very good. So we go with the next one. It says, she had to buy new curtains. So, had está diferente. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es lo diferente en este verbo que tenemos acá? Had, dice had. Si lo logras identificar, muy bien, eso es pasado simple. Como les decía, se utiliza en todos los tiempos. Entonces, ella tenía que comprar nuevas cortinas. Entonces, era una obligación que ella tenía. Seguramente ya las compró, entonces ya no tiene que ser sigue siendo una obligación. Entonces, por eso es parte del pasado y por eso ese verbo está en pasado. Have, les repito, es un verbo irregular, está en la lista de verbos y está utilizando la segunda columna de la lista de verbos, had. Y nuevamente tenemos el verbo buy, que está en su forma base. No nos cambia para nada. ¿Listo? Entonces esa es como la primera parte de ese have to. Van a encontrar también, si estamos hablando, por ejemplo, de futuro, van a encontrar cosas como, voy a poner uno de esos mismos ejemplos en el futuro. So you will find something like she will have to. You will have to buy new, no, let's say clothes. Let's change the object. Okay, so she will have to buy new clothes. Porque el will. Sencillo, porque aquí estoy mostrando que es algo del pasado. Perdón, que es algo del futuro. Estoy hablando de ese will que va a tener que comprar nuevas cortinas porque seguramente se está empezando a romper o se está ensuciando o algo le pasó, entonces es algo que va a tener que hacer en el futuro. Por eso viene siendo futuro. ¿Listo? Entonces aquí tenemos presente simple. También tenemos acá pasado simple y futuro. Y así sucesivamente con todos los tiempos. Digamos que estos son como los tiempos que en general vamos a estar trabajando nosotros para que lo tengan en cuenta. Okay, so then we go over here. I think I'm going to show you some examples about must. Okay, what's the difference between must and have to? So first thing it says, is used when the speaker says something as a personal obligation. Es decir, que quien está hablando ve una obligación personal. No es lo mismo mis obligaciones a las obligaciones que pueda tener otra persona. Ya les voy a mostrar un ejemplo para que podamos ver la diferencia. Okay? And then it says, used in formal or written language. Formal, cuando estamos hablando de algo formal, es cuando estamos hablando con nuestros jefes, cuando estamos hablando con gente superior a nosotros, maestros, profesores, maestros, papás, rectores y así sucesivamente. Eso hablamos de un lenguaje formal porque no es lo mismo, la misma forma en la que nos comunicamos con nuestros amigos a cómo nos comunicamos con nuestros superiores. O en el lenguaje escrito, eso significa written. El lenguaje escrito, entonces son como los dos usos principales de ese must. Over here, so I need you to think, analyze these spaces, even though they have the explanation. So it says, I have to start work at 9. And then it says, I must remember to buy some batteries. Ok, entonces tenemos aquí dos ejemplos, uno con have to y uno con must. ¿Con qué fin? Con que podemos identificar las diferencias entre los dos, porque finalmente los dos me están diciendo o significa que algo tengo que hacer. ¿Listo? Entonces, primera diferencia que tenemos es que si se dan cuenta, en la parte de must, acá, en medio de must
y el verbo, no tengo ninguna preposición, que en este caso sí aplica, por ejemplo, con to, miren acá. Entonces, yo no digo must to remember, no, solamente digo must y el verbo. En este caso, como es remember, entonces el verbo queda igualito, must remember. Pero si fuera con have to, diría I have to remember. Mientras que si cambio, por ejemplo, I must start. ¿Sí ven? El must, no les, must to start, no, solamente must start. And then it says, in the first one that says, I have to start. I'm sorry, I have to start work at 9. So it says, first is a general obligation. Es decir, es una obligación general. ¿Cómo decir que general? Es como una regla que te ponen a ti. Entonces acá dice que es una regla de la compañía. O sea que al ser algo que te dicen que tú tienes que hacer, te están diciendo, o sea, ahí ya se clasifica como una regla general porque no es algo que tú, como que tú te pongas, una regla que tú te pongas a ti mismo. ¿Listo? Mientras que en el siguiente ejemplo, donde tenemos ese must, dice que debo recordar comprar o tengo que recordar comprar nuevas baterías. ¿Por qué? Supongamos que estamos hablando del control. Si tú tienes un control y tus baterías o tus pilas, baterías es como las pilas, se acabaron, pues la obligación no es sino, digamos, tuya en ese caso, de comprar las baterías o de acordarte de comprar lo que necesites. Porque pues no es lo mismo, si es tuyo, pues tú eres el que lo va a utilizar. Y si es, por ejemplo, del vecino, pues al vecino no le importa que a ti se te hayan acabado las baterías. Entonces, por eso es una obligación personal. Y la está proponiendo, la está poniendo quién está hablando. O sea, en este caso yo, digamos, a mí se me acabaron las baterías del control, entonces como no tengo más en la casa, tengo que comprar unas nuevas para que el control me funcione y pueda cambiar, por ejemplo, desde la cama o algo así. Okay, so those are the difference. Then, I'm sorry. So we have over here one example. It says, you must be more careful. Tú debes ser más cuidadoso. ¿Sí ven? Entonces, digamos que el primero se podría decir como un tengo que y el otro es un debo o debes hacer algo. Entonces, nuevamente, no es lo mismo decir you have to be more careful, tienes que ser más cuidadoso, or you must be more careful, debes ser más cuidadoso. Okay? So those are the differences between them. So we're gonna go with necessity, something that we need. Okay, so as it is something that we need, you see, we're gonna be using need to. So we're gonna be using a verb, need, and we're gonna be using the preposition to. So again, we have to use the preposition to. You see the example? We have to use. Very good. So over here, it says, we use it when we're talking about, sorry for that mistake. I confused the letter. I'm gonna fix it over here. Talking about necessary things. ¿Listo? Entonces estamos hablando cosas que son necesarias. And the second use, again, we're gonna use it with all of the tenses. So that means present, past, or future. It depends on the present, it depends on the past, and so on, but we're gonna be using present, past, and future. Any of them, right? So over here, one more time, I'm going to show you the example so you can understand a little bit. So we have here, I need to. Okay, so you have the verb, I need to. Or, okay, algo que tengan, es importante que tengan muy claro, estos son modal verbs, verbos modales, que nos sirven para expresar lo que queramos decir. ¿Listo? Entonces esto, digamos que en este caso como está acompañado del to, y el have to y must, y los que vamos a ver, son todos verbos modales o frases que nos ayudan a expresarnos y ellos cumplen ciertas reglas. ¿Listo? Entonces, I need to, present, need, verb, it's normal, it's not changing. And then we have the action, the main action, buy, extra tin of paint. Necesito comprar un tarro de pintura extra. Supongamos que estoy pintando la casa, ya tenía mi pintura a comprar, lo que yo había hecho de cálculos, y dije como, bueno, solamente necesito 3, se me acabaron los 3 tarros de pintura, y me quedó un cuarto de la pared sin pintar, entonces tengo un cuarto de la pared roja, y la otra la estoy pasando a blanco, entonces se me acabó el blanco, entonces tengo la pared pintada, entonces necesito, porque no me gusta esa combinación, entonces es una necesidad, algo que yo
quiero poner. Okay, so that's when we use it. And then we have here, did they need to ask someone to help them? Ellos necesitaban preguntarle a alguien o pedirle ayuda a alguien, es lo que está preguntando ahí. Entonces, ¿qué dice acá básicamente? Nuevamente tenemos el need. Está en presente, pasado, futuro. ¿Qué opinas? ¿Qué crees? Si lo identificaste bien, tienes que mirar muy bien. Recuerda, debes identificar todas las partes de la oración para poder saber en qué tiempo está. Entonces acá está el did. Si lo viste, ese did significa que está en pasado, ¿listo? Pero porque el verbo no está en pasado, recordemos, el auxiliar nos ayuda a tomar como los ejemplos del presente, del pasado, futuro, como los cargos. Pues. Entonces ellos nos ayudan a identificar si están presente o en pasado. Okay, so did they need to ask? Again, one more time. Verb in the base form. So did they need to ask someone to help them? Then we have over here, she needs to buy a pair of shoes. Estamos hablando, miren acá la foto, porfa. Está viendo acá la foto, está el zapato roto. ¿Es una obligación? No. Digamos que si quiere reemplazar este zapato porque se le rompió, pues obviamente necesita comprar unos zapatos nuevos. Porque pues está roto y no se puede poner uno bueno y el otro roto. Entonces se convierte en una necesidad. ¿Listo? Entonces nuevamente, ¿por qué está con la S? Recordemos que como es un hecho real, un hecho 100% real, porque miren acá la foto, está roto, ya se rompió, no hay nada que hacer. Entonces necesita comprarlos. ¿Ok? Entonces es ahí. Esos son como los ejemplos que tenemos para eso. Okay, so we go with the next example. So over here we have. Okay, so we have here some changes. It says not have or not need to. ¿Listo? Entonces hay momentos en los que o tú no tienes que hacer algo o no necesitas hacer algo. ¿Listo? Entonces vamos a saber cuánto los vamos a utilizar y como cuáles son las reglas que deben tener. Entonces, dice, use when there's not obligation to do something and the person can choose to do something. Eso para have to. Eso quiere decir que la persona puede escoger si hace o no hace las cosas y no hay una obligación de hacerlo. Eso simplemente es como tu decisión si lo haces o no. Tú defines si le pones importancia o si le pones como una obligación. Y tenemos need to or not need to, pues cuando no es algo necesario. Es the opposite, okay? So use when it is not necessary to do something. So we have over here the example. Over here tenemos, you don't have to pay me now. Tú no tienes que pagarme ahora, ¿sí? Eso quiere decir que vas a tener que pagarme en algún momento. Supongamos que yo te pagué. Pongamos el ejemplo de acuerdo a la situación que estamos viviendo. Entonces alguien te debe dinero y tú sabes que esta persona está pasando por una necesidad, pero tú tienes dinero, entonces tú no necesitas en este momento dinero, entonces le puedes decir a la persona, guárdalo, utilizar para lo que necesites y me pagas más adelante, entonces no tienes que pagarme ahora, ¿ok? Entonces es ahí cuando digo, no tienes que hacerlo. Next, it says, students don't have to wear uniforms on Friday. Sería una regla en algún colegio donde los uniformes únicamente los viernes no tienen que utilizar uniforme. ¿Qué lo pueden hacer? Claro que sí. Decisión de ellos si lo hacen o no lo hacen. Then over here we have need to. So it says she won't need to paint the bathroom. It looks fine. Si ustedes se dan cuenta, vemos que en general las paredes del baño se ven como relativamente bien, no se ven sucias, no se ven rotas, no se ven nada. Entonces no habría una necesidad de pintarla, sin embargo ya lo quiere hacer. Entonces, ¿en dónde está este not que tenemos acá? Mírenlo acá, not. ¿Quién hace la negación? El auxiliar del tiempo que está utilizando. Si está en presente, entonces sería she doesn't need to paint the bathroom, y así sucesivamente. And then we have, you don't need to hurry. Hurry es como apurarte, no necesitas apurarte. We have plenty of time. Es decir, tenemos tiempo todavía, supongamos que van para una fiesta, es a las 10 de la noche y son hasta ahora las 7. Entonces, pues no tienes que apurarte, estamos a tiempo. Y ahí es cuando, pues no es una necesidad, no es como que tienes que hacerlo hasta estar, sino puedes hacer las cosas con calma. Okay, now we go with permission. So for this, we're going to be using two modal verbs. The first one is may and the second one is can. So we're going to see differences between those verbs. Over here we have may is more formal and polite.
polite es educado, ¿listo? Entonces may es más, algo más formal. Nuevamente, cuando estamos hablando con los superiores, alguien mayor que tú, alguien que merece mucho más respeto, que no es tu mejor amigo, utilizas may. O en un formato escrito o en un formato escrito. Y el can, pues digamos que es cuando ya estás hablando con alguien más de confianza, tus amigos, tus primos, ese tipo de cosas. ¿Okay? Y aparte de todo, dice, it is more commonly used. Eso quiere decir que es más usado comúnmente. Over here we have some example. It says, students can exit the classroom after the bell rings. Si los estudiantes pueden salir de clase solamente después de que suene el timbre. Okay? Over here, they're asking for a permission. ¿Listo? Recordemos que aquí estamos pidiendo el permiso o nos están dando el permiso de hacer algo. ¿Listo? Entonces, can I go to the park Saturday night? O, por ejemplo, cuando ustedes, por ejemplo, cuando estaban en el colegio, que decían, can I go to the bathroom? Entonces, como, ¿puedo ir al baño? Pero lo ideal es que dijeran como, may I borrow your pen? Como, may, ¿listo? Porque es como un poco más cercano. May I do something? ¿Puedo hacer tal cosa? Los dos significan puedo hacer. Solo que el may se utiliza solamente para preguntas y afirmaciones también. Y el can, bueno, y el may lo utilizamos para algo más formal. Mientras que el can lo utilizamos para todo tipo de situación. Es que no hay ningún, no se diferencia tanto. Cualquiera de los dos está bien utilizado. Okay, now we're gonna explain you here about the advices. So it says that, what is advice? So as I told you at the beginning of the video, it's about suggestions. So we're gonna suggest to do something, or what you think it's a good idea, or a bad idea to do, or not to do. So it's up to you. So the modal verb that we're gonna be using is should. Okay, so we have here. So we're gonna give advices to people. So we're gonna give suggestions, que es give, dar. ¿Listo? Entonces vamos a darle sugerencias a la gente, o recomendaciones a las personas. And it says that we use it when we're saying what we think is the right thing for us or for someone else to do. O sea que lo estamos utilizando para decir lo que nosotros consideramos que está bien hecho para nosotros o para alguien más. Por ejemplo, supongamos que estás enfermo. Tienes dolor de cabeza, pero no es solamente un día, sino que vienes una semana con mucho dolor de cabeza, entonces alguien te sugiere, deberías ir al médico, ¿listo? Entonces en ese caso, ahí utilizaríamos el should. ¿Por qué? Porque esa persona te está dando una sugerencia, entonces dirías como, you will say like, or the person will say something like, you should go to the doctor. You should go to the doctor. And then you have the example. Again, one more time, you have should, verb in the base form, it doesn't change. Pilas acá, que should to go, no, solamente should go. Okay, should go to the doctor. And that's it. So I'm gonna show you some examples over here too. So you have here, you should sell your car. Tú deberías vender tu carro. And then they shouldn't pay him before he's done the work. Ese shouldn't es la forma negativa, en negación de decirla. ¿Listo? Entonces solamente le agregamos el NT o el not, should not, y luego el verbo. Entonces es como, ellos no le deberían pagar a él antes de que termine su trabajo, porque no sé, supongamos que contrataron a alguien para que pintara la casa. Y pues la persona no ha terminado. Entonces, pues lo ideal es que no le paguen antes de, sino solamente le paguen como una parte y cuando termine, pues le paguen la otra. Entonces, por eso la sugerencia es como no le pagues antes de que termine su trabajo. That is the example. Okay, so then we have over here, no, I'm sorry, I'm gonna delete this. Okay, so I have over here an activity. This is time for you to work, for you to think. Okay, it is necessary for you to think carefully what you're going to do. Okay, so this is the activity time. So you have to think. What do you have to do? It says classify into permission, necessity, advice, or suggestion. O sea, vas a clasificar las oraciones que están ahí en cuáles son para permiso, cuáles son para necesidad, cuáles son para advice y cuáles son para sugerencias. ¿Listo? Eso es lo que vas a tener que hacer. Think about it. Think it carefully. So it says you needn't buy new ones. Importante aquí que tengan claro, también pueden utilizar el need de esta forma.
Y al tenerlo así, no tienen, solamente cuando está en negación, no tiene por qué ponerle el to. You needn't buy new ones. O you don't need to buy new ones. Ahí las dos opciones son válidas. Dice, you don't have to throw it away. Readers suggest say all you have to do is to take the battery out. Then the next one says, but if you're with a group of friends and you all want to listen, you need to plug it into a speaker. Remember, you must switch off the lights first. For deep scratches, you should rub some toothpaste in first. And finally, everyone knows that you shouldn't put a wet glass on a wooden table because it will probably leave an ugly mark on the wood. ¿Listo? Clasifícala, take your time, classify everything. Recordemos que todo debe estar copiado en nuestros cuadernos, por favor. Think about the activity carefully. Take your time, don't worry about the time. And here we have the answers. Aquí tenemos las respuestas aquí. Necessity or not necessity. Bueno, aquí solamente not necessity. Estamos hablando del primero. No es necesario. You don't need to buy new ones. No es necesario que compres otras. Okay, over here we have two obligations. You don't have to throw it away. And you have to do is to take your battery out. So they're obligations. Over here, you need to. It's for necessity too. You must is an obligation. And finally, we have advice, a suggestion for people to do something. That's what we're doing, just explaining or giving them a suggestion to do something, right? So guys, it was a pleasure to talk to you one more time. Please remember to copy everything in your notebooks and get ready with all of the questions you need to or something that you didn't understand. Take care, bye-bye, have a good rest of your day, and don't forget to wash your hands. Bye-bye.